en Cristo Jesús. Amén. Job capítulo 18. ¿Alguna vez antes de continuar con la exposición del texto o empezar con la exposición del texto, quisiera preguntarte si alguna vez te has detenido a pensar o a imaginar cómo es el cielo? Cuando nosotros leemos en la Biblia esos pasajes que describen esos momentos tan gloriosos, cuando leemos acerca de esos seres vivientes, los querubines con 6 alas, esas manifestaciones impactantes de la presencia de Dios, ¿tú te has preguntado cómo será en realidad? Cuando vemos la reacción de aquellas personas, los profetas Ezequiel, Isaías, ellos dicen que caen como muertos. Y te has puesto a pensar, ¿cómo es el cielo entonces? ¿Cómo será en realidad? Mira, sin importar cómo lo visualicemos, sin importar cómo nos lo imaginemos, hay algo de lo que podemos estar completamente seguros, es que jamás será como nosotros lo imaginamos. Ahora, déjame hacerte otra pregunta. ¿Alguna vez te has detenido a pensar en cómo es el infierno? ¿Cómo es ese lugar de tormento? Mira, la Biblia también nos ofrece varias descripciones acerca de ese lugar. De hecho, Jesús habla mucho acerca de ese lugar en los evangelios y explica un escenario puntual como es el del rico y Lázaro y da ciertos detalles, pero ¿cómo te imaginas que es el infierno en realidad? De la misma forma, al igual que con el cielo, de algo también estoy seguro. Por más que intentemos visualizarlo, usando como base las ilustraciones en las escrituras, lo cierto es que ese lugar será mucho más impactante de lo que nosotros jamás pudiéramos imaginar. Ahora, en ese contexto, en el capítulo 18 del libro de Job, algunas personas, algunos teólogos llaman este capítulo como un sermón excepcional acerca del infierno. Habíamos dicho que Job estuvo respondiendo a Elifaz en el capítulo 17, pero ahora le toca a Bildad hablar, y Bildad hace una descripción tan precisa y aterradora del destino de las personas malvadas que difícilmente podríamos aplicarlo a otro lugar que no sea el infierno. De manera general, la exposición de Bildad consta de 2 partes. En primer lugar, menciona la estabilidad y la orden moral y el orden moral que existe o que hay en el mundo. Y en segundo lugar, él expone cómo es el lugar a donde van los malvados. Y es así como vamos a estar teniendo entonces 2 encabezados y finalmente las aplicaciones prácticas del sermón de todo, y eso es lo que vamos a estar estudiando en la tarde de hoy. Entonces, el primer punto que vamos a ver es el contraste de la situación de Job y la estabilidad moral del mundo. Versículos del 1 al 4. Versículo 1 dice, respondió Bildad sujita y dijo. Así empieza, igual que todos los anteriores textos. Bildad inicia su discurso y algunos sugieren que Elifaz es la voz de la experiencia. Elifaz cuando habla con la experiencia. Bildad, por otro lado, habla desde el punto de vista de la tradición. Y Sofar, en tercer lugar, que es el otro amigo, va a hablar desde la perspectiva teológica. Sofar trata de explicar cómo es que obra Dios en medio de todo el sufrimiento y de toda la situación que está experimentando Job. Pero, como sabemos, la respuesta de Bildad a la respuesta de Job no busca la intención de consolarlo a él, no busca la intención de consolar a Job, porque Bildad tiene una preocupación, no le interesa consolar a Job, más bien está preocupado por algo en particular. Versículo 2, ¿cuándo pondréis fin a las palabras? Entended y después hablemos. ¿Por qué somos tenidos por bestias?
y a vuestros ojos somos viles. En el capítulo 8, versículo 8, Bildad está preocupado y desafía a Job a que preste un momento atención a la sabiduría de la tradición. Le dice: Job, mira, esto funciona así desde la tradición humana. Y Job, más bien en el capítulo 12, el versículo 7, Job le ha sugerido de manera grosera, dice: vea, mejor es pedirle consejo a los animales antes que a ustedes, porque ustedes no me dan consejos que realmente me sirvan para mi situación en particular. Ahora, mis hermanos, no tenemos que pasar de lado, no tenemos que olvidar que un versículo anterior se une con el nuevo versículo y ese se va a unir con el versículo más adelante. Todo está debidamente entrelazado. Entonces vamos a estar citando varios pasajes de lo que se dijo anteriormente. Ahora, con las palabras de Bildad, él está más preocupado por su reputación que por consolar a Job realmente. Él le dice en el versículo, una vez más, le dice en el versículo 3, ¿por qué somos tenidos por bestias? Y a vuestros ojos somos viles. O sea, Job, me preocupa que tú estés pensando que yo soy como un animal. Esa es mi preocupación. Yo quiero que usted se detenga por un momento, me preste atención y me escuche. Y la traducción más precisa para nuestro tiempo sería: ¿crees que somos estúpidos? Eso es lo que tú crees que somos nosotros. ¿Crees que somos así, de ignorantes, de insensatos? Y le dice Bildad a Job: este es tu problema, versículo 4. O tú que te despedazas en tu furor, ¿será abandonada la tierra por tu causa y serán removidas de su lugar las peñas? Bildad en esta ocasión va a hacer el uso de lo que es conocido como la figura literaria llamada sátira, que lo que busca este género literario es mostrar la indignación hacia alguien y al mismo tiempo, para demostrar esa indignación, hace uso de la burla, del escarnio, del sarcasmo. Por eso es que le dice: será abandonada la tierra por tu lugar, por tu causa, y serán removidas de su lugar las peñas. O sea, a ver, Job, todo tiene que girar en torno a ti. Esta situación que pasa tiene que girar en torno a ti. Es que tú eres el centro del universo. Y eso es lo que es la sátira. Dice Job: tú has acusado a Dios de que él te ha desgarrado. En el capítulo 16, versículo 9, Job dice: su furor me despedazó. Y le dice Bildad: mira, lo que ocurre en realidad es que tú eres el que te estás autolesionando. Dice: tú te despedazas. O tú que te despedazas en tu furor. Job, tú estás agravando tu dolor con un ataque de ira hacia ti mismo que no va a servirte de nada. O sea, lo que estás haciendo es, como diríamos en nuestro idioma, una rabieta. Tú estás pataleando y no vas a lograr absolutamente nada con eso. En el capítulo 14, el versículo 18, Job habla quejándose de que la erosión de un acantilado muy sólido, dice Job: ciertamente el monte que cae se deshace y las peñas son removidas de su lugar. Y Bildad más bien se burla: ¿será abandonada la tierra por tu causa? ¿Y serán removidas de su lugar las peñas? Mis hermanos, allá lo que tenemos que ver es que cuando Job está hablando, es como si Bildad estuviera con un cuaderno anotando: ok, esto es lo que dices acerca de esto es lo que dices acerca de esto. Espérate, cuando me toque hablar a mí, te las voy a devolver todas a ti, porque no tiene sentido. Bildad lo que está diciendo es: tú lo que quieres es que todo el universo se reconstruya a tu medida. O sea, la tierra y las rocas, que son símbolos de estabilidad en el mundo, tú dices que en tu caso es todo lo contrario. En primera de Samuel, capítulo 2, versículo 8, la parte B, Ana, cuando está orando, describe esto. Nota, dice: porque de Jehová son las columnas de la tierra, y él afirmó sobre ellas el mundo. O sea, hay un concepto general de que el mundo está firme en la tierra y tú dices que contigo más bien se desmorona. No tiene sentido. Mira, Job, cuando tú afirmas
que tu sufrimiento es inmerecido, estás desafiando la naturaleza bien ordenada del mundo. Pedir a Dios que te bendiga, pedir a Dios que bendiga a un pecador como tú, es como pedirle que mueva las montañas solamente para ti. Solamente para ti. Un aspecto importante de eso que dice Bildad es la palabra lugar. La palabra lugar. Y serán removidas de su lugar las peñas. Eso realmente es significativo, porque para Bildad y sus amigos, ellos viven en un universo conceptual que es como una casa ordenada en la que todo tiene su lugar y todo está en su lugar, todo está debidamente acomodado. Ellos son como el equivalente moral de una persona que está orgullosa de su casa, que no soporta cuando las cosas están fuera de su sitio. ¿Han visto cuando limpian la casa y la ordenan y está todo bien acomodado? Y entran los niños o entra alguien y empieza a desacomodar las cosas y dice, no me desacomode nada, déjemelo así como está. Así está todo ordenado. Dice, mira Job, tú eres como un invitado maleducado que entra y quiere destrozar completamente todo lo que está bien ordenado. Y dice Bildad, en lugar de sacar la roca de su lugar, alterando el orden de la creación, un orden donde a los buenos les pasan cosas buenas y a los malos les pasan cosas malas, en lugar de quitar todo eso y sacarlo, Job, yo quiero que vengas a ver cuál es el lugar de los malvados. En su ordenado mundo, si una persona está en este lugar, debe ser malvado. Job es invitado entonces a sacar sus propias conclusiones. Y es ahora como vamos a ver las descripciones del lugar de los malos. Versículos 5 al 21. Bildad pinta un cuadro aterrador en 5 etapas. 5 etapas. En primer lugar, el lugar de los malvados es un lugar de oscuridad total. Versículos 5 y 6. Ciertamente, la luz de los impíos será apagada y no resplandecerá la centella de su fuego. La luz se oscurecerá en su tienda y se apagará sobre él su lámpara. Esta palabra impíos en personas malvadas. Dice, cuando un hombre es malvado, está destinado a las tinieblas. De hecho, usted lo ve en las prisiones, en los calabozos. ¿Qué es lo que tiene la particularidad de un calabozo? Que es realmente la parte más oscura y más terrible de una prisión. Al final de su discurso en el capítulo 17, Job habló del Seol como un lugar donde hacer su cama, donde él iba a dormir, en un lugar de oscuridad. Y parece que Job dice, yo voy a ir a un lugar de oscuridad, tengo un tiquete en las tinieblas, en la sombra profunda, lo dice en el capítulo 10, versículos 21 al 22. Y Bildad le dice, sí, Job, es verdad, estoy de acuerdo con que tú vas a ese lugar, pero ¿sabes quiénes son los que van ahí? Los malvados. Los malvados. Saca entonces tus propias conclusiones, Job. Porque si tú quieres ir ahí, y si tú vas ahí, ese es el lugar de los malvados. En segundo lugar, es un lugar de castigo ineludible, el lugar de los malvados. Versículos 7 al 10. Sus pasos vigorosos serán acortados, y su mismo consejo lo precipitará, porque red será echada a sus pies, y sobre mallas andará. Lazo prenderá su calcañar, se afirmará la trampa contra él. Su cuerda está escondida en la tierra, y una trampa le aguarda en la senda. La metáfora dominante aquí es la palabra trampa. La idea aquí es de una trampa. El lugar de los malvados es un lugar que los va a capturar de manera inevitable. No pueden escaparse de esa trampa. De hecho, hay 5 o 6 afirmaciones, 5 o 6 tipos de trampas en las que una persona va a caer.
La misma persona. No es que son diferentes trampas para diferentes personas. No, no. Es la misma persona que va a recibir varias trampas y en todas va a caer, dice Bildad. Aquí hay un hombre, versículo 7, dice, sus pasos vigorosos serán acortados. O sea, es una persona que camina con firmeza, que camina adelante, que camina seguro. Es un hombre con poder y confianza. Es un hombre malvado en la prosperidad. Pero a medida que avanza en su camino, estos pasos confiados se acortan y se detienen. La pregunta es, ¿por qué? ¿Por qué un hombre que caminaba bien, de un pronto a otro, dejó de caminar bien? Versículo 7, mismo versículo 7 lo dice, su mismo consejo lo precipitará. La razón es sencilla, dice Bildad. La astucia de su maldad, su propio pecado, lo está derribando. La causa es su propio pecado y la muerte es su resultado. Lo vemos que está tropezando en su propia trampa. Dice, sobre mallas andará, o sea, camina sobre una red. Agarrado por el talón va a ser atrapado por el cepo. Versículo 9, lazo prenderá su calcañar, o sea, el talón se afirmará la trampa contra él. Le ponen cepos para que no se pueda mover. Enredado en su propio lazo. La cuestión es que su destino final es inevitable. Toda la habilidad de un cazador está puesta sobre él. Aquí no estamos acostumbrados a practicar la caza, pero en lugares donde se practica la caza saben muy bien de dónde viene el viento, por dónde más o menos se van los animales, qué tipo de animales, qué tipo de trampas colocar, en qué momento, a qué hora, cómo funciona. Hay habilidad para cazar. Dice, mira, todas las habilidades del cazador están puestas sobre el malvado. Todas las habilidades. Y esto fue lo que Job había dicho anteriormente. Porque Job se siente cazado y atrapado por Dios. En el capítulo 10, el versículo 16 dice, si mi cabeza se alzare, cual león tú me cazas. O sea, si yo por un momento levanto mi cabeza, tú vas a caer sobre mí, Dios. Inmediatamente. Dice Dios, dice Bildad, dice Job, Dios, tú has puesto mis pies en el cepo. En el capítulo 13, el versículo 27 dice, pones además mis pies en el cepo y observas todos mis caminos. Dice Job que él sabe lo que es estar cercado. En el capítulo 3, el versículo 23 dice, y a quien Dios ha encerrado, hablando de sí mismo. Y dice Bildad, si tú has experimentado todo eso, desde el capítulo 3, que vienes hablando acerca de todas estas cosas, esto coincide y calza perfectamente contigo. Coincide y calza perfectamente con los malvados. Saca tus propias conclusiones. Vas al lugar de los malvados, no tienes escapatoria. El lugar de los malvados también es un lugar de terror insaciable. Versículos del 11 al 14. De todas partes lo asombrarán temores y le harán huir desconcertado. Serán gastadas de hambre sus fuerzas y a su lado estará preparado quebrantamiento. La enfermedad roerá, va a devorar su piel y a sus miembros devorará el primogénito de la muerte. Su confianza será arrancada de su tienda y al rey de los espantos será conducido. La palabra más apropiada para temores es más bien terrores. Terrores, así lo traduce la Biblia de las Américas. Y la palabra terrores tiene connotaciones demoníacas. Se asocia con las tinieblas, con el sepulcro. Los terrores son casi, decían algunos comentaristas, son casi como espíritus malignos que llevan el miedo del Seol a los corazones humanos. En el versículo 12, dice, serán gastados de hambre sus fuerzas. La referencia no es que Job tenga hambre, sino más bien el hambre del rey de los terrores. El quebrantamiento está listo y está
y solamente está esperando a que el hombre tropiece en su propia trampa, y cuando lo haga, cuando caiga en esa trampa, empezará a consumirle. Dice, roerá su piel. La piel, la protección exterior de su existencia. Y dice, no solamente va a roer tu piel, sino que también va a entrar en tus órganos, el resto del cuerpo interior. Dice, la enfermedad roerá su piel y a sus miembros devorará el primogénito de la muerte. O sea, es un sufrimiento tanto externo como interno. De todas partes, de todos lugares, vienen esos terrores y ese sufrimiento. Arranca al malvado de su tienda que creía que estaba segura, aquella en la que confiaba, y lo arrastra para que se enfrente al rey de los terrores. Versículo 14. Su confianza será arrancada de su tienda y al rey de los espantos será conducida. Sabemos que el capítulo 2, versículos 4 y 5, la piel de Job fue realmente destruida, fue atacado, a tal punto de que Job se rascaba con un pedazo de cerámica, dice la Biblia. Job siente que los terrores de Dios se despliegan contra él. En el capítulo 6, versículo 4, dice, y terrores de Dios me combaten. Dice Job que él no puede dormir por la noche y su miedo es incesante. Capítulo 7, versículo 4, mas la noche es larga y estoy lleno de inquietudes hasta el alba. Está en un constante estado de temor. Capítulo 9, versículo 34, dice, su terror, pidiendo él, su terror no me espante. Está aterrorizado por la airada majestad de Dios. Capítulo 13, versículo 21, aparta de mí tu mano y no me asombre tu terror. Y dice Bildad, precisamente Job, precisamente tú has descrito todo eso que estás experimentando y eso es propio del lugar de los malvados. Ahí van los malvados. Y si tú has experimentado esto, saca tus propias conclusiones. Dice también que es un lugar de disolución total, versículos 15 y 16. En su tienda morará como si no fuese suya. Piedra de azufre será esparcida sobre su morada. Abajo se secarán sus raíces y arriba serán cortadas sus ramas. La imagen dominante aquí es el fuego. El versículo 15a probablemente debería traducirse o podría traducirse como el fuego reside en su tienda o el fuego se ha apoderado de su carpa. Azufre, nota que dice la palabra en su tienda, piedra de azufre será esparcida sobre su morada. Se refiere a la sustancia, obviamente, lo que es el azufre, lo que conocemos, algo realmente ardiente, y da la idea y la descripción del fuego de Sodoma y Gomorra. Recuerdan que cayó fuego y azufre. La tienda y la morada de los malvados son completamente destruidas. Y con la expresión azufre también da a entender algo. Es un fuego que sale desde abajo. Es un fuego que viene desde abajo, es un fuego que arde desde abajo, en el que el cual todo lo que está en la capa superior va a ser consumido, va a ser devorado. Dice, ni las hojas ni las raíces se van a salvar. Si el fuego viene de arriba, la raíz se salva, pero si el fuego viene de abajo, no hay nada que lo pueda salvar, no hay nada que lo pueda evitar. De hecho, los criados de Job habían hablado acerca de que fuego de Dios cayó del cielo, dice, y solamente yo pude escapar para darte la noticia. Y Bildad le dice, no, es que no solamente es fuego del cielo, es azufre, fuego desde las mismas partes internas de la tierra, lo que va a consumir tu casa. Ese es el lugar de los malvados. Y para finalizar el tema del lugar de los malvados, el lugar de los malvados es un lugar de terrible separación. Versículos 17 al 20. Su memoria perecerá de la tierra y no tendrá nombre por las calles. De la luz será lanzado a las tinieblas y echado fuera del mundo. No tendrá hijo ni nieto en su pueblo, ni quien le suceda en sus moradas. Sobre su día se espantarán los de occidente y pavor caerá sobre los de oriente.
ciertamente tales son las moradas del impío, y este será el lugar del que no conoció a Dios. Bildad finaliza su idea con esto. Es un lugar de completa separación. Es un lugar completamente separado de este mundo. Es un lugar en el que no hay vida, un lugar en el que no hay luz. Dice, los malvados son una mancha en el paisaje precioso de la creación de Dios, y ellos serán arrancados de este lugar y serán llevados a ese otro lugar. El salmista, de hecho, ruega en el Salmo 109, versículo 15, que le dice a Dios: corta de la tierra la memoria de los impíos, no dejes nada de ellos en este lugar. Este es el juicio de Dios. La idea de Bildad es que cuando una persona no es recordada por absolutamente nadie porque no tiene descendencia y su nombre es completamente olvidado, ha sido totalmente separado de este mundo. Ya no existe en ningún otro lugar. Es lo que Bildad está tratando de explicar. Y eso se lo dice a Bildad, se lo dice Bildad a Job, porque como a Job se le murieron sus hijos, no va a haber nadie que lo recuerde. Entonces dice: Job, tú serás borrado por completo, y ese es el lugar de los malvados. Solo los malvados van ahí, Job. Un lugar que no es lugar, y vamos a ver ahorita más adelante por qué o a qué me refiero. Pero lo más fuerte de esto es esto, versículo 21, ciertamente tales son las moradas del impío, y este será el lugar del que no conoció a Dios. Así ha descrito Job el lugar, Bildad, el lugar de los malvados. Y quisiera traer algunas aplicaciones prácticas. Primeramente son los errores de Bildad en su enseñanza, porque Bildad cometió unos errores a la hora de enseñar todo este pasaje. Bueno, en primer lugar, Bildad dijo lo correcto. Bildad dijo lo correcto, pero al mismo tiempo estaba equivocado. Hace unos sermones atrás yo había dicho: ¿es posible estar en lo correcto y equivocado al mismo tiempo? Bueno, pues sí, en el caso de Bildad sí es posible, porque Dios usó las palabras de Bildad para describir poderosamente el lugar de los malvados, el destino final de los malvados, y es realmente muy preciso. Él es muy exacto, pero él estaba completamente equivocado al pensar que todo esto se aplicaba a Job. Porque Job, sabemos que él estaba sufriendo, pero no era por causa del pecado, y mucho menos por causa de la maldad. Ese es el primer error de Bildad que comete: aplicar todo esto a Job, o decirle todo esto a Job. El segundo error que comete Bildad es este: la falta de aplicación del texto. En una ocasión yo hablaba con un pastor acerca de cuándo debía aplicar o sacar aplicaciones del texto. ¿Era durante el sermón o al final del sermón? Y el pastor me dijo: hermano, no importa cuándo, en qué lugar, si antes o si durante o después, lo importante es que haya una aplicación del texto. El problema es que Bildad no hizo ninguna aplicación del texto. O sea, Bildad lo que hizo fue decirle: Job, ese es el lugar de los malvados, y para ahí vas tú, y nada más. Y nada más. Es como que usted vaya al hospital, el médico le detecta a usted su enfermedad realmente preocupante, alarmante, y nada más. No te dice: toma este medicamento, visítame dentro de una semana, haz estas prácticas en tu vida, cambia. No, nada más te dice: tienes una enfermedad realmente muy mal, estás muy mal y tu situación es crítica, y no te dice nada más. Ese es el problema de Bildad, realmente. Ahora, no hay gracia en el sermón de Bildad, no hay un llamado al arrepentimiento, no hay un llamado a la fe, no hay un llamado a la conversión. Y esto realmente es un gran fallo. Miren, mis hermanos, cuando nosotros vemos el caso de la cruz, vemos a Jesucristo que está ahí crucificado con un hombre que también dice, el malhechor dice: ciertamente nosotros estamos aquí justamente, nosotros hemos sido malos. Y Jesús no se vuelve a decirle: sí, es verdad, y ya. No, el hombre se vuelve y le dice: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Y Jesús le dice:
hoy estarás conmigo en el paraíso. Hay una esperanza, hay una aceptación del pecado y hay también misericordia y hay gracia para perdonar a ese hombre que se ha arrepentido realmente delante de Dios. Ahora, quisiera traer una aplicación para aquellas personas que aún no son creyentes en realidad, para aquellos que todavía están siendo indecisos en esta vida. Mira, por más sufrimientos que tengas, porque todos experimentamos sufrimientos, ya lo hemos visto en capítulos anteriores, por más largos que sean esos sufrimientos, ninguno, absolutamente ningún sufrimiento se compara con el lugar que está destinado para las personas malvadas, el lugar para los que no conocen a Dios. Y el lugar para los que no conocen a Dios tiene un nombre, y ese nombre es el infierno o el lago de azufre, como quieras llamarlo. El infierno es ese lugar de oscuridad total, donde no hay jamás ni siquiera un atisbo de luz. El infierno es ese lugar de castigo inevitable. O sea, no hay ni una sola persona malvada que pueda evitar ese lugar de castigo eterno. No hay nadie que cuando ha sido juzgado pueda decir, sí, yo me voy a librar del infierno porque yo le voy a pagar al juez, tengo un buen juez. No hay nadie. ¿Has visto cómo aquí, cuando capturan a una persona malvada, lo llevan a la corte y la persona va tranquila porque sabe que en 2 o 3 días va a salir libre y no va a recibir ningún tipo de condena? Eso pasa aquí en la tierra, pero delante de Dios, cuando Él emita el juicio, no va a haber nadie que pueda evitar este castigo. Los malos, los malvados, por más que intenten evitar la muerte con médicos, con riquezas, con una buena dieta, con una buena salud, todo lo que puedan hacer y usar, este lugar es inevitable, es inevitable. El infierno es ese lugar de terror insaciable, el terror que nunca cesa, el terror que nunca se sacia. Miren, aquí en la tierra, a usted y a mí nos duele la cabeza y nos tomamos una pastilla para el dolor de cabeza y se nos alivia. Eso es lo que llamaríamos la gracia común, donde Dios bendice de alguna manera a los buenos y a los malos, hace llover sobre buenos y a los malos. En el infierno, te dolerá absolutamente todo y nada, absolutamente nada te va a traer alivio. Los que están ahí en ese infierno desean, aunque sea una gota de agua para refrescar su lengua, y ni siquiera eso les será concedido. Ni siquiera una gota de agua para refrescar su lengua les será concedido. Por las palabras de Cristo, nosotros encontramos que el infierno es ese lugar donde el fuego nunca se apaga. Es el fuego eterno que llama Mateo 25:41. El infierno es ese terrible lugar de separación. Y la paradoja del infierno es que es el lugar que no es lugar. Es un lugar sin estabilidad, sin centro, sin ubicación en el universo. Dice la Biblia que los cielos nuevos y la tierra nueva no tendrán lugar para el infierno. Estará en un sentido absoluto fuera de la realidad. Ese es el lugar que no es lugar, pero que existe. Y preguntaba una niña de escuela dominical a su maestro, maestro, ¿y Dios está en el infierno? Si Dios está en todo lugar, preguntaba ella, ¿y Dios está en el infierno? Sí, Dios está en el infierno, pero lo que está ahí de Dios es toda su ira, toda su furia, todo su enojo contra aquellas personas que lo rechazaron todas las veces que escucharon su palabra. Ahí está Dios, ahí está Dios.
pero ahí no hay nada de gracia. Ahí no hay nada de misericordia. Como dice el profeta Isaías, clamarán a mí y yo no los oiré, no responderé, no atenderé a su llamado. Gritarán, dice, y yo no voy a responderles a su llamado. Aquellos que van ahí son los que no le conocen, los que le rechazan y tal vez no abiertamente, pero sí internamente en su corazón. Ahora alguien me dirá, pero yo voy a la iglesia, hermano, yo voy a la iglesia, José, yo voy a la iglesia de manera regular. De hecho, me gusta venir a la iglesia. Miren, la iglesia está llena de personas que creen, pero no creen en realidad. La iglesia está llena de personas que piensan que han creído y no han creído según la verdad de Dios. Miren, Satanás no tiene ningún problema en que tú vengas a la iglesia y estés distraído todo el tiempo del culto. Niños, jovencitos, préstenme atención un momento. Este no es el lugar para estar dibujando o para estar con el teléfono o para estar con otras cosas. Satanás está sin cuidado. A Satanás no le preocupa que tú vengas a la iglesia siempre y cuando tú hagas esas cosas, porque tú no estás prestando atención a la palabra de Dios. No te interesa, no te interesa. De hecho, en la Biblia vamos a encontrarnos a personas que están endemoniadas en la propia iglesia. Cuando leemos en Marcos, ustedes en el Evangelio de Marcos, pues particularmente, se muestra a Jesús que está en la sinagoga, está predicando, hablando la escritura y de pronto salta un endemoniado. En la iglesia había un endemoniado. Miren, Satanás no le preocupa que usted venga acá y que usted salga exactamente igual. Satanás no le preocupa que usted esté acá. De hecho, Jesús dice en la parábola del sembrador que cuando sale la semilla se extiende, se tira la semilla, cae junto al camino y luego dice que vienen aves del cielo, se comen la semilla y se la llevan. ¿Sabe quiénes son esos? Jesús dice, aquellos son los que escucharon la palabra, salieron, Satanás vino inmediatamente y la quitó. La quitó. O sea, ni siquiera supieron qué pasó, de qué se habló durante el culto. No prestaron nada de atención. ¿Y saben cuál va a ser el lugar de esas personas? Al finalizar, el infierno. Porque nunca escucharon a Dios. Nunca prestaron atención. Mi pregunta entonces es, ¿cuál es la motivación que tienes para estar aquí hoy? O sea, ¿por qué estás aquí hoy? Si pudieras estar en otro lugar, estarías. Es que yo vine para que mi mamá o mi papá me dejen tranquilos porque me insisten que venga a la iglesia. Pues no me queda de otra. Es que yo vengo porque tengo que venir, porque si no, no puedo ser miembro de la iglesia. Es que yo vengo porque, qué sé yo, pon la excusa y la razón tú. El infierno es el lugar de las personas que no conocieron a Dios. ¿Saben cuál es la vida eterna? Jesús lo dice en Juan 17:3. Dice, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. A quien has enviado. Eso es lo que debería motivar a cada persona a venir a la iglesia, a querer conocer más a Dios y a Jesús, porque esa es la verdadera vida eterna. Mira, en la Biblia nos muestra
que cuando Jesús estaba en la tierra, grandes multitudes le seguían. Se abalanzaban sobre él porque querían el milagro de la sanidad, tenían un problema, querían ser sanos, querían comida. Pero Jesús llama a 12 en el libro de Marcos, el Evangelio de Marcos, llama a 12. Vamos un momento al libro de Marcos porque quiero que lo leamos realmente. El Evangelio de Marcos, capítulo 3, el versículos 13 y 14. Marcos 3, 13 y 14. En el pasaje anterior, Jesús, había multitudes por todas partes cerca de Jesús. Y luego dice el versículo 13, después de todo este evento, dice, después subió al monte y llamó así a los que él quiso y vinieron a él. Y esta expresión llamó es como una orden que no puede ser rechazada. O sea, él llamó de manera eficaz a los que él quiso. Y vinieron a él, ellos respondieron a eso y estableció a 12. ¿Para qué? ¿Para qué? Para que estuviesen con él y para enviarlos a predicar. Miren, Dios ha llamado a las personas que él quiere, él llama por medio de su palabra para que aquel que responde a su llamado esté con él. Esté con él. Esto es lo más importante del llamado de la gracia del Señor. El Señor llama a las personas para que estén con Jesús, para que amen a Jesús, para que piensen como Jesús, para que vivan como Jesús, para que prediquen como Jesús. Ese es el conocer a Jesús. Esa es la vida eterna. Y no es otra. Y no es otra. Mi pregunta es entonces, ¿tú ya conoces a Dios? ¿Tú ya conoces a Jesús? Porque si tú al día de hoy no lo conoces, ni a Dios, ni a Jesús, hermano, ni te interesa, ni por la mente te pasa esto, saca tus propias conclusiones. ¿A dónde vas a ir? ¿A dónde irás? Mis hermanos, también hay unas aplicaciones para nosotros los creyentes, y es esto. Nosotros, luego de ver esto, tenemos que crecer en amor y gratitud para con Dios. Miren, Cristo Jesús en la cruz sufrió los terrores de la ira de Dios. Él sufrió el castigo ineludible, inevitable, por y para los pecadores. Él sufrió la separación con el Padre y estuvo en desgracia pública y lo hizo para redimir a pecadores como nosotros. O sea, experimentó el infierno para que nosotros podamos disfrutar y experimentar el cielo y la gloria. Como decía John MacArthur, me encanta cómo lo dice él, dice, el gran milagro de la redención no es que nosotros aceptamos a Cristo, el gran milagro es que Él nos acepte a nosotros. Porque nosotros somos esos malvados, nosotros éramos esos malvados. De hecho, en la carta a los Corintios, Pablo se vuelve y les dice, ¿sabéis que no heredarán el reino de Dios los fornicarios, los adúlteros, los mentirosos, los homosexuales, afeminados? Ellos no heredarán el reino de Dios. Y dice Pablo, y esto erais algunos de vosotros, pero ya habéis sido justificados, dice. ¿Por quién? Por la obra preciosa de Cristo Jesús. Miren, esto que acabamos de leer del lugar de los malvados debe realmente movernos a amar y estar plenamente agradecidos con el Señor. ¿Y saben por qué también? Lo más maravilloso de esto es que ya los cristianos no tememos el infierno.
De hecho, es muy probable que ninguno acá se haya puesto a imaginar cómo es el infierno, porque de algo está seguro. Los cristianos no piensan en eso porque no van a ese lugar. Ya han confiado en Cristo, han puesto su esperanza en Cristo Jesús, se han arrepentido, lo han visto en arrepentimiento y fe. Entonces, ¿para qué voy a imaginar un lugar al que no voy a ir? Podría pensar alguien. El cristiano ya no teme al infierno, el cristiano ahora teme al creador del infierno. De hecho, Cristo Jesús les dice en el Lucas capítulo 12, versículo 4 y 5, mas os digo, amigos míos, esto es algo maravilloso, amigos míos, dice, les digo algo, no temáis a los que matan el cuerpo y después nada más pueden hacer. Os enseñaré, pero os enseñaré a quién debéis temer. Temed a aquel que después de haber quitado la vida, tiene poder de echar en el infierno. Sí, os digo, a este temed. Mis hermanos, nosotros tememos a esa persona por la obra de Cristo, por la obra de gracia. Pondré mi temor en sus corazones, dice. Ustedes han visto a esas personas que tienen miedo al infierno y dicen, no, yo es que al infierno no quiero ir jamás, qué terrible ese lugar, pero no tienen miedo a Dios, no le temen a Dios, no les importa nada de Dios. Viven su vida como si Dios no existiera. No le agradan, no le buscan. Y todo es por la gracia de Dios. Como decía John Bunyan, no hay nada en el cielo ni en la tierra que pueda asombrar tanto al corazón como la gracia de Dios. Esa gracia que nos ha alcanzado, esa sublime gracia como cantamos también. Mis hermanos, otro de los aspectos importantes como creyentes que tenemos que meditar acerca de esto, acerca del lugar de terror, este lugar de los malvados, el infierno, es esto. Miren, esto debería realmente motivarnos a predicar a los perdidos y a anhelar su salvación. Porque si ustedes y yo entendemos el destino final de los malvados, nuestra intención, nuestra motivación es predicar, como dijo aquel rico que estaba en el infierno, a fin de que no vengan ellos también a este lugar de tormento. Debemos predicar el evangelio, debemos avisar, debemos anhelar. De hecho, Pablo dice en Romanos 9:3, yo mismo deseara ser anatema. Yo mismo. Hay un deseo profundo porque este lugar es realmente espantoso, es terrible. Y tienen que mirar a Cristo en arrepentimiento y fe. Pero cuando prediquemos el evangelio, hay algo que tenemos que estar claros. Es que nosotros debemos confiar en la obra del Espíritu Santo y en el poder de la palabra. No en nosotros. No en nosotros. El rico le dice a Abraham, padre Abraham, que vaya alguno de entre los muertos y les hable a mis 5 hermanos para que no vengan a este lugar. Y Abraham le dice, mira, si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán, aunque alguno se levante de los muertos. Hermanos, las verdades del infierno solo serán visibles a aquellos para los que Dios tenga misericordia. ¿Quiénes son aquellos? No lo sabemos, Dios lo sabe, pero tenemos que predicar. Dice Charles Spurgeon, los intentos de conversión de un hombre siempre terminan mal. Son aquellos a quienes Dios convierte los que perduran. Los que perduran. O sea, no es nuestra fuerza, no es nuestra elocuencia, no son nuestras bonitas palabras, es la obra del Espíritu Santo. Miren, padres y madres, tenemos que predicarles a nuestros hijos todo el tiempo y avisarles todo el tiempo que van camino al infierno, pero también tenemos que entender que es el Señor el que los salva, no nosotros. No somos nosotros. Nosotros simplemente somos fieles y obedientes en el llamado de predicar. La comisión me ha sido encomendada, pero la obra es siempre del Señor. En una ocasión me había llevado unos tratados de aquí de la iglesia y dentro de esos tratados venía un sermón
llamado Pecadores en manos de un Dios airado, de Jonathan Edwards. Es un sermón, un clásico, muy fuerte. De hecho, una vez se lo compartí a mi esposa y ella me decía, eso es como una película de terror, me decía, de lo fuerte que es ese sermón. Y yo andaba en un libro, andaba yo esos tratados y estaba en el trabajo y yo saco un libro para leer mientras atendía, no había nadie en ese momento y saco yo para leer. Y se acerca un compañero y me dice, uy, compañero, dice, ¿no tiene algo ahí para leer? Verás que no he podido dormir en las noches, dice, no me da sueño y dicen que leer es bueno para poder dormirse, para poder conseguir el sueño. Y yo dije, ahora sí, dije yo, el Señor lo entregó. Y le dije yo, claro, aquí está, tome, Pecadores en manos de un Dios airado. Léalo y mañana me cuenta cómo le va. Y me fui y oré, dije, Señor, ahí está, que lea ese sermón, mañana lo veo. Al día siguiente llego yo todo emocionado, ¿verdad? Y le pregunto, ¿y qué? ¿Cómo le fue en el libro? ¿Con el libro? Bien, bien, no me dio mucho sueño, dice. En realidad me lo leí rápido, no fue nada. ¿Y qué le pareció? Interesante, nada más. Mis hermanos, la obra es del Señor. El poder es el poder de la palabra del Señor, no la nuestra, no la nuestra. Miren, hay casos donde usted le ha predicado a una persona el evangelio yo no sé cuántas veces y de pronto aparece alguien por ahí, le dijo algo y se convirtió y uno dice, todo el colegio me la pasé predicándole y ahora creyó. Bueno, lo importante es que creyó. Es la obra del Señor, no la mía, no la mía. Hermanos, una buena y excelente teología con todos los versículos correctamente aplicados, con todas las palabras correctamente descritas en el hebreo, en el griego, en el arameo, con la mejor defensa apologética, no despiertan a un muerto espiritual, porque la incredulidad no es un problema del intelecto, es un problema del corazón. Toda buena teología y doctrina a un muerto espiritual es como darle una cena gourmet preparado por el mejor chef del mundo con los mejores ingredientes y llevarla a la morgue para que el que está ahí la pueda disfrutar. No sirve, no sirve de nada. Es solo la gracia de Dios. Y en esto nos gloriamos nosotros, en que el Señor nos mostró los terrores del infierno y también nos mostró las maravillas de su amor en Cristo Jesús. ¿Se ha escuchado cuando alguien dice, es que yo quiero mostrarle el amor de Cristo a esa persona? ¿Sabe que mostrarle el amor de Cristo a esa persona es decirle que va para el infierno y que Cristo está dispuesto a perdonarle si se arrepienta de sus pecados? Ese es el amor de Cristo. Ese es el amor de Cristo. Para concluir, terminando o retomando, perdón, el tema del sufrimiento de Job, porque ciertamente todo el libro habla acerca del sufrimiento. Lo que pasa es que Bildad describe el lugar de los malos. Miren, los discípulos de Cristo estamos llamados a vivir en un mundo que va camino al infierno, en cuerpos aún no redimidos. Y por tanto, aunque se dirigen hacia la nueva creación y los cuerpos de resurrección, en esta época, en este tiempo, debemos esperar cierta oscuridad, cierto sentimiento de estar en un mundo bajo el pecado, algunas experiencias que nos traigan terror y ciertos sentimientos que no pertenecen a este mundo. Pero citando a C.S. Lewis, dice así: este mundo, para un cristiano, este mundo es todo el infierno que tendremos que soportar. Y amigo que aún no has nacido de nuevo, o que tú tal vez crees que crees, pero que tal vez no has creído realmente, como dice como dice Tito, Pablo a Tito, profesan conocer a Dios, pero con los hechos lo niegan. Para ti, este mundo es todo el cielo que podrás disfrutar, porque cuando mueras te vas a encontrar
con un lugar completamente diferente al que, al que te imaginas. Y te pregunto, si tú murieras hoy, ¿sabes a dónde irías? Si tú murieras hoy, ¿cuál es tu destino final? ¿Estás listo para no ir a ese lugar del que no conoció a Dios? Así lo dice Bildad, el lugar del que no conoció a Dios. Ese es el infierno. Oremos. Dios y Padre nuestro, te alabamos, te bendecimos y te damos gracias por tu palabra. Gracias por la obra de Cristo Jesús, en quien tenemos salvación y vida eterna. Y ruego para que tu palabra llegue hasta lo más profundo de los corazones, pueda partir el alma, los tuétanos, las coyunturas, discernir las intenciones del corazón. Ruego, Señor, que cada uno se examine. Ruego, Señor, que nos ayudes a crecer en amor y en gratitud por ti, porque tú nos has librado de la condenación eterna.